Elaine, 26 años, mi hermana, programó la fiesta sorpresa de su novio el mismo día de mi boda, 28 años, y mis padres prefirieron asistir a la fiesta en lugar de a mi ceremonia. Ahora, se han enterado de que voy a heredar toda la fortuna de mis tíos y, de repente, quieren que vuelva a celebrar la boda. Siempre me he sentido como la marginada de mi familia, constantemente comparada con Elaine y eclipsada por ella. Mis padres, especialmente mi madre, siempre la han favorecido. Este trato preferencial ha sido evidente desde la infancia y nunca he comprendido por qué. Cuando nací, mis padres se enfrentaban a dificultades económicas y emocionales. Tomaron la difícil decisión de dejar que mis tíos me criaran durante los primeros 6 años de mi vida. Mi tía me explicó más tarde que mi madre sufría una depresión posparto grave, lo que dificultaba mi cuidado. Mis tíos, reconociendo la gravedad de la situación, me acogieron en su casa sin dudarlo. De bebé, no era consciente de que no eran mis padres biológicos, así que crecí sintiéndome segura y querida bajo su cuidado. Todo esto cambió cuando empecé el colegio. Mis padres empezaron a visitarme ocasionalmente, explicándome su conexión biológica y que mi estancia con mis tíos era temporal. Estas visitas eran una fuente de confusión. Aunque me emocionaba verlos, también experimentaba una sensación de abandono cuando inevitablemente se marchaban llevándose a Elaine con ellos. Este patrón continuó, dejando claro que Elaine era su prioridad. Aunque mis tíos me colmaban de cariño y apoyo, las fugaces visitas de mis padres me hacían sentir perpetuamente indeseada. A los 6 años, regresé a vivir con mis padres. La emoción inicial se desvaneció al encontrarme con una realidad muy diferente a la vida que conocía. Uno de los primeros obstáculos fue compartir habitación con Elaine. Ella siempre había tenido su propia habitación y había una habitación libre disponible. Sin embargo, mis padres insistieron en que compartiéramos, esperando que nos uniéramos. Elaine, sin embargo, resentía esta nueva disposición y lo hizo saber. Se burlaba de mí sin cesar, por jugar demasiado fuerte, por leer los libros que me habían regalado mis tíos, por decorar mi lado de la habitación, por sacar buenas notas, por practicar con la guitarra que mis tíos me habían regalado e incluso por cosas triviales como la forma en que organizaba mis juguetes o hablaba de mi día. Todos los aspectos de mi personalidad parecían irritarla. Con el tiempo, internalicé estas críticas, creyendo que yo era el problema. Deseando desesperadamente encajar, empecé a reprimir mis intereses. Dejé de leer mis libros en casa, recurriendo a leer solo en el colegio. Abandoné mi guitarra por completo. Esperaba que estos cambios condujeran a la aceptación de Elaine. Desafortunadamente, por mucho que intentara adaptarme, su actitud permaneció inalterada. Cuanto más intentaba complacerla, más sentía que estaba perdiendo pedazos de mí misma. Incluso cuando cesé las actividades que la molestaban, Elaine encontraba nuevas razones para el ridículo. En mi adolescencia temprana, los cambios hormonales me provocaron acné. Elaine se aprovechó de esto, burlándose constantemente de mi aspecto, llamándome fea y repugnante. Cuando se lo conté a mis padres, buscando consuelo e intervención, mi madre desestimó mis lágrimas, diciéndome que me endureciera y me enfrentara a Elaine yo misma. Mi padre permaneció en gran medida distante, prefiriendo mantenerse al margen del conflicto. Esta falta de apoyo paterno, combinada con el acoso persistente de Elaine, me hizo sentir aislada y confundida. Anhelaba el entorno protector del hogar de mis tíos, donde me sentía valorada y comprendida. Mis tíos continuaron visitándome siempre que fue posible, intentando suavemente razonar con Elaine, pero sus esfuerzos fueron inútiles. A medida que crecía, esta constante negatividad alimentaba una creciente ira dentro de mí. La actitud de Elaine hacia mí no mejoró, de hecho, cuanto más intentaba complacerla, más sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Incluso cuando dejaba de hacer las cosas que la irritaban, encontraba nuevas formas de burlarse de mí. En mi adolescencia temprana, desarrollé acné debido a cambios hormonales. Elaine constantemente ridiculizaba mi apariencia, llamando a mi cara fea y repugnante. Herida y humillada, lloraba y acudía a mis padres, pero en lugar de apoyo o de reprender a Elaine, mi madre me decía que dejara de llorar y me endureciera. Mi padre ofrecía poca ayuda, prefiriendo evitar el conflicto. Mi madre insistía en que tenía que hacer frente a mi hermana, en lugar de intervenir ella misma.
Como resultado del acoso de Elaine y de la incapacidad de mis padres para proporcionar un entorno seguro y amoroso, me sentía cada vez más confundida y aislada. Anhelaba el hogar protector de mis tíos, donde siempre me había sentido valorada y comprendida. Ellos seguían visitándome siempre que era posible, intentando suavemente disuadir a Elaine de su comportamiento hiriente, pero ella permanecía indiferente a sus súplicas. A medida que crecí, me convertí en una adolescente resentida. A pesar de ser más joven, Elaine era más popular en el colegio. Parecía resentir mi creciente círculo de amigos e intentaba sabotear mis relaciones difundiendo rumores. Esta vez, en lugar de buscar ayuda en mis padres, empecé a defenderme, enfrentándome a Elaine por los rumores y asegurándome de que mis amigos supieran la verdad. Elaine se quejaba a nuestros padres, y aunque a veces me regañaban, también sentía una sensación de satisfacción, mezclada con culpa, por finalmente tomar represalias. El incidente final, que realmente solidificó el favoritismo de mis padres hacia Elaine, ocurrió durante mi graduación de la escuela secundaria. Había trabajado duro durante toda la escuela secundaria y me graduaba con honores. Anhelaba la presencia y el apoyo de mis padres en la ceremonia, esperando su orgullo y ánimo. Sin embargo, solo unos días antes de la graduación, mi madre me informó de que Elaine tenía un recital de baile programado para el mismo día. A pesar de que los eventos estaban separados por horas, Elaine quería que mis padres asistieran a su ensayo general y, según mi madre, los necesitaba más. Mi madre me aseguró que mi padre al menos estaría allí para mi graduación. Decepcionada, pero resignada, me aferré a la esperanza de tener al menos un padre presente. El día de la ceremonia, me sentí devastada al descubrir que mi padre tampoco se había presentado. Aparentemente, mi madre le había llamado urgentemente, afirmando que Elaine estaba teniendo un ataque de pánico antes de su ensayo y que lo necesitaba desesperadamente. Él eligió correr al lado de Elaine, perdiéndose mi graduación por completo. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, no vi caras familiares en la audiencia que me animaran. Me sentí completamente sola y abandonada. Cuando regresé a casa, mis padres y Elaine aún estaban ausentes. Los llamé, solo para saber que estaban celebrando el ensayo exitoso de Elaine. Horas más tarde, regresaron a casa, jubilosos y colmando a Elaine de elogios por su actuación, como si fuera el evento más significativo del año. Me consumió la envidia y el dolor. Mis padres ni siquiera ofrecieron una disculpa por faltar a mi graduación. Esta fue una cruda constatación de mi lugar en sus prioridades. A pesar de mi duro trabajo y mis logros, siempre estuve eclipsada y infravalorada en comparación con Elaine. Esta experiencia se convirtió en un punto de inflexión en mi comprensión de la percepción de mis padres sobre nosotras y moldeó mi propio sentido de pertenencia dentro de la familia. Empecé a retirarme, dejando de buscar su aprobación o atención. Dejé de buscar la ayuda o la presencia de mis padres. Ya no me molestaba en compartir mis logros académicos o extracurriculars, sabiendo que no serían realmente apreciados. Mis tíos se convirtieron en mis únicos confidentes, celebrando incluso mis más pequeños logros. Sus palabras significaban más para mí que cualquier reconocimiento de mis padres jamás podría significar. Cuando Elaine se graduó en la escuela secundaria y fue aceptada en una universidad prestigiosa, mis padres organizaron una celebración lujosa. Estaban rebosantes de orgullo, jactándose de sus logros y organizando una fiesta en su honor. Felicitaciones a mi hermana sinceramente, a pesar de nuestra tensa relación. Un año después, cuando me gradué de la universidad con una licenciatura en Ciencias de la Computación y una oferta de trabajo de una empresa de tecnología líder, la respuesta de mis padres fue notablemente diferente. Nada. Al presenciar esta disparidad, mis tíos decidieron celebrar mi logro organizando una pequeña reunión con familiares y amigos cercanos. Lo que pretendía ser un asunto modesto creció a medida que más familiares y amigos expresaban su deseo de participar y mostrar su apoyo. Sin embargo, mis padres lo desaprobaron, considerando la celebración excesiva e inmerecida, especialmente porque no habían hecho lo mismo por Elaine. Si bien la fiesta planeada por mis tíos era ciertamente más elaborada que la celebración de graduación de la escuela secundaria de Elaine, deseé que mis padres pudieran haberme permitido este único momento de reconocimiento sin quejas.
Mi madre argumentó que Elaine se molestaría si se enteraba de la fiesta, particularmente porque solo había recibido una tarjeta de regalo para su graduación. Visiblemente molesta, mi tía le recordó a mi madre cómo ella y mi tío siempre habían intervenido para apoyarme y celebrarme porque mis padres constantemente no lo hacían. Señaló el marcado contraste entre sus entusiastas celebraciones de los logros de Elaine y su indiferencia hacia los míos. Mi tío se hizo eco de sus sentimientos, cuestionando el doble rasero al celebrar los éxitos de sus hijos. Mis padres se defendieron, afirmando que era difícil equilibrar las celebraciones para dos hijos y que su atención se había centrado naturalmente en los hitos de Elaine como la más joven. Argumentaron que no podían hacer todo por igual para ambos. Mi madre insistió en que su falta de celebración no equivalía a una falta de amor. Afortunadamente, mis tíos no se convencieron. Mi tío argumentó apasionadamente que ser padre significaba estar ahí para ambos hijos, criticando su trato desigual. Al final, mis padres no tenían un argumento válido y tuve la fiesta, tal como mis tíos pretendían. Invité a Elaine, pero ella se negó, alegando que estaba demasiado ocupada con los preparativos de la universidad para asistir a mi pequeña fiesta tonta. Durante años, mis padres siguieron favoreciendo a Elaine, incluso en la edad adulta. Esto era especialmente evidente en cómo trataban a nuestros respectivos compañeros. Mientras que Elaine y su novio siempre eran cálidamente bienvenidos a las reuniones familiares, yo me sentía cada vez más excluida, especialmente después de que empecé a salir con mi novio, Jake. Mis padres invitaban constantemente a Elaine y a su novio a los eventos familiares, pero después de que presenté a Jake, sus invitaciones se volvieron condicionales e infrecuentes. Mis padres expresaron su preocupación porque sus reuniones se volvieran demasiado concurridas y invitaban a Jake. Esto se sentía como un doble rasero descarado. Lo que lo empeoró fue su constante crítica a Jake. A pesar de sus impresionantes logros académicos y su exitosa carrera como ingeniero de software, encontraron razones para criticarlo. Mientras tanto, el novio de Elaine, un desertor universitario que todavía estaba encontrando su camino profesionalmente, nunca fue sometido al mismo escrutinio. Los comentarios de mi madre fueron particularmente hirientes. Una vez me dijo que hubiera preferido que hubiera encontrado a alguien más orientado a la familia en lugar de un hombre impulsado por la carrera como Jake. Incluso sugirió que no sería un buen padre, a pesar de no tener ninguna base para esta afirmación. A pesar de sus comentarios, continué mi relación con Jake, confiada en nuestro futuro juntos. Incluso comencé a rechazar las invitaciones a las cenas familiares y eventos festivos para evitar darles a mis padres más oportunidades de criticarlo. Dudo que mi ausencia fuera siquiera notada. Hace 6 meses, Jake me propuso matrimonio y acepté felizmente. Ha sido increíblemente amoroso y comprensivo, y no puedo imaginar mi vida sin él. Informé a mis padres del compromiso por cortesía, queriendo que lo escucharan directamente de mí. Sus reacciones fueron mixtas. Mi papá pareció genuinamente feliz y ofreció felicitaciones, mientras que mi mamá permaneció en silencio. Más tarde, me envió un mensaje de texto expresando su decepción, afirmando que no había escuchado sus consejos sobre Jake. Argumentó que como mujer, entendía mejor a otras mujeres y sintió que Jake no era una buena opción para nuestra familia. Exasperada, le pedí que dejara de lado la constante negatividad y si tenía alguna razón legítima para no querer a Jake o si era simplemente prejuicio. Mi mamá replicó que Jake constantemente desafiaba sus opiniones, a diferencia del novio de Elaine. Esto me dejó sin palabras. Era cierto que Jake no se deja pisotear. En el pasado, cuando mi madre sutilmente se burlaba de su carrera o de sus puntos de vista, él de manera educada pero firme se mantenía en su posición. Esto es algo que admiro de él. Él es consciente de la historia de nuestra familia y, a diferencia de mí, no duda en imponerse a mi madre. Nunca ha sido irrespetuoso, pero no permanece en silencio frente a sus críticas. Quedó claro que el problema de mi madre con Jake no se basaba en ninguna falla real, sino más bien en su incomodidad con alguien que no estuviera de acuerdo con ella ciegamente. Le dije que no veía nada malo en el comportamiento de Jake y, de hecho, deseaba ser más asertiva como él. Mi madre replicó que era una mala influencia, cambiándome demasiado. Ignoré sus críticas y continué planeando mi boda con Jake. Hace 2 meses, envié las invitaciones, incluyendo una a Elaine.
A pesar de no recibir ninguna felicitación de ella después del anuncio del compromiso, no guardaba ningún rencor y quería que ella estuviera incluida. Para mi decepción, Elaine declinó sin dar explicaciones. Lo que realmente me impactó, sin embargo, fue la llamada de mi papá informándome que mi mamá no asistiría a la boda. Sabía que mi madre desaprobaba a Jack, pero no esperaba que llegara tan lejos. Mi mamá tenía reservas sobre Jack, pero me aferré a la esperanza de que, por el bien de nuestra familia y de mi día especial, dejaría de lado esas diferencias y estaría con nosotros. Me sorprendió cuando supe que no iba a asistir. Mi papá explicó que Elaine aparentemente había organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa para su novio el mismo día, y mi mamá tenía la intención de estar allí en lugar de en mi boda. Esta revelación fue desconcertante, considerando que el cumpleaños del novio de Elaine estaba a meses de distancia de la fecha de mi boda. No podía comprender por qué programarían una fiesta exactamente el mismo día. En lugar de enfrentar a mi mamá directamente, decidí contactar a Elaine para obtener una aclaración. Si bien no éramos cercanas, quería abordar la situación respetuosamente. La llamé y le pregunté directamente sobre la fiesta y si era la razón por la que se saltaba mi boda. Para mi asombro, Elaine lo confirmó. Explicó que su novio siempre había soñado con una fiesta sorpresa, e inicialmente la habían planeado para su cumpleaños real, pero carecían de los fondos en ese momento. Elaine admitió que había trabajado duro para compensarlo, encontrando un lugar único que se ajustaba a su presupuesto. Desafortunadamente, la única fecha disponible en este lugar coincidió con mi boda. Expresé mi decepción y sutilmente sugerí que podría haber elegido otro día, enfatizando cuánto habría significado para mí su presencia en mi boda. Sin embargo, Elaine declaró que la felicidad de su novio tenía prioridad sobre todo lo demás y que no reprogramaría su fiesta para dar cabida a mi boda. Sus palabras dolieron, y colgó antes de que pudiera responder. Más tarde, cuando hablé con mi mamá sobre eso, me dio la misma excusa cansada que siempre usaba. Insistió en que Elaine se sentiría herida si se perdía la fiesta de su novio y reiteró que mi papá ya estaba asistiendo a mi boda, así que no debería ser egoísta y esperar que ella también viniera. Con la voz quebrada, le dije cuánto dolía sentir constantemente que me trataba como menos importante que mi hermana. Le dije que podía hacer lo que le placiera, pero ya no la consideraría mi madre después de esto. Se burló y me dijo que estaba siendo demasiado dramática acerca de mi boda. Después de esta pelea, cesé toda comunicación con mi mamá. Me concentré en asegurarme de que Jack y yo tuviéramos la boda más maravillosa posible, una celebración llena de alegría y amor. A pesar de mi decepción, estaba agradecida de que mi papá cumpliera su promesa y estuviera ahí para mí. Cuando Jack y yo finalmente intercambiamos votos, mis tíos, que habían anticipado la ausencia de mi mamá a pesar de instarla a asistir, estaban comprensiblemente molestos. Habían enfatizado la importancia de que ella estuviera allí, y su elección de quedarse lejos los afectó profundamente. La situación se exacerbó cuando Elaine publicó fotos de la fiesta sorpresa de su novio, mostrando a mi mamá bailando y bebiendo, aparentemente despreocupada. El problema no era lo que estaba haciendo, sino la forma en que ambos parecían alardear de su desprecio por mis sentimientos sobre su ausencia en mi boda. Mi mamá nunca llamó a Jack ni a mí para registrarnos u ofrecer felicitaciones. Después de la boda, mis tíos inmediatamente confrontaron a mi madre por faltar a mi boda. Expresaron abiertamente su decepción con sus acciones y no endulzaron su frustración con su largo historial de maltrato hacia mí. Enfatizaron que le habían brindado amplias oportunidades para ser una buena madre, pero ella claramente priorizó a Elaine. Incluso amenazaron con represalias, incluyendo posiblemente desheredarla. Cuando mamá intentó justificar su asistencia a la fiesta del novio de Elaine, declararon que asegurarían mi herencia, creyendo que me lo merecía. Esta inesperada declaración fue un evento significativo. Mi madre, luchando por racionalizar su ausencia, ahora estaba en una posición difícil. Después de la confrontación, ella se puso en contacto conmigo, suplicando perdón. Expresó incredulidad de que faltar a mi boda se hubiera convertido en un problema tan grande. Durante nuestro breve intercambio, se quejó de lo injusto que era que yo potencialmente heredara su patrimonio. Me presionó para que convenciera a mis tíos de que reconsideraran. Su enfoque en la herencia, en lugar de reparar nuestra relación, fue evidente, así que mantuve la conversación breve, priorizando mi luna de miel.
Desde que regresé, las llamadas de mamá se han vuelto casi diarias, rogando por la reconciliación. Propuso una segunda ceremonia de boda más pequeña con la familia cercana, permitiéndole asistir. Expresó remordimiento e insistió en que le diera la oportunidad de rectificar la situación. Su aparente cambio de corazón y sus persistentes solicitudes me han dejado en conflicto. Si bien reconozco su deseo de enmendar las cosas, el dolor de su ausencia y los problemas subyacentes permanecen. Soy reacia a orquestar otra boda únicamente para su beneficio. De repente, Elaine envió un mensaje de texto, criticando mi participación de nuestra tía y tío en asuntos privados y revelando el miedo de mamá de perder su herencia. Instó a una segunda boda para restaurar la armonía familiar, por el bien de mamá. No estoy segura de cómo responder a la presión tanto de mi mamá como de Elaine. Actualización: han pasado 3 semanas y mucho ha cambiado. Gracias por los comentarios de apoyo y el asesoramiento, han sido invaluables. Discutí todo con Jack, quien estaba comprensiblemente molesto por el comportamiento de mi familia, especialmente en el día de nuestra boda. Estuvo de acuerdo en que otra boda era innecesaria y potencialmente perjudicial emocionalmente. Me animó a mantenerme firme y decirle a mamá que tuvo su oportunidad y debe enfrentar las consecuencias. Tomando el consejo de Jack y de muchos comentaristas, llamé a mamá para una conversación franca. Reconocí su disculpa pero rechacé otra boda. Le expliqué que su ausencia era simplemente un síntoma de años de favoritismo y negligencia. Mamá se defendió, alegando amor pero dificultad para conectar conmigo después de que viví con mis tíos durante tanto tiempo que mi madre confesó que se sentía inadecuada como madre, lo que la llevó a favorecer a Elaine. Reconocí sus luchas pero enfaticé que no justificaban sus acciones pasadas. También abordé la herencia, declarando firmemente que no interferiría con las decisiones de mis tíos con respecto a su testamento. Era su prerrogativa, y si quería cambiar de opinión, necesitaba comunicarse con ellos directamente y enmendar su relación fracturada. La conversación concluyó con mi mamá suplicándome entre lágrimas que reconsiderara mi postura. Me mantuve firme, expresando apertura a reconstruir nuestra relación eventualmente, pero requiriendo tiempo y espacio para sanar. Estipulé que cualquier reconciliación necesitaba reconocer las heridas pasadas y demostrar un compromiso genuino de cambio. Después de esta difícil conversación, recibí una llamada inesperada de Elaine. Sorprendentemente, solicitó una reunión. Intrigada, acepté reunirme en una cafetería local. Al llegar, Elaine parecía ansiosa e inquieta. Comenzó disculpándose por faltar a mi boda y por su comportamiento pasado. Admitió albergar celos por mi estrecho vínculo con nuestra tía y tío, sintiéndose obligada a competir por la atención de nuestros padres. Luego, Elaine reveló una verdad impactante: ella y su novio se habían separado poco después de su fiesta sorpresa. El estrés de la fiesta y la culpa de faltar a mi boda habían tensado su relación más allá de la reparación. Expresó arrepentimiento por priorizar la fiesta sobre mi boda y deseó poder deshacer el pasado. Me quedé atónita ante la franqueza y honestidad de Elaine. Por primera vez en años, vislumbré vulnerabilidad en mi hermana. Hablamos durante horas, compartiendo perspectivas sobre nuestra infancia y nuestra relación con nuestros padres. Elaine confesó sentirse presionada por nuestra mamá para ser perfecta y me guardaba resentimiento por aparentemente tener un refugio con nuestra tía y tío. Si bien esta conversación no borró años de dolor, se sintió como un paso positivo hacia adelante. Elaine y yo nos comprometimos a reconstruir nuestra relación y fomentar una mayor apertura y honestidad. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían mejorar con Elaine, recibí noticias inquietantes de mi tía y tío. Me informaron que mi mamá los había confrontado, exigiendo una explicación de su intención de dejarme su herencia. Los acusó de intentar comprar mi afecto y lealtad. Mi tía y tío estaban angustiados por sus acusaciones y comportamiento, asegurándome que su decisión provenía de su amor por mí y su desaprobación del trato de mis padres hacia mí a lo largo de los años. También revelaron que mi mamá amenazó con impugnar el testamento. Esta situación ha introducido otra capa de complejidad a la dinámica de nuestra familia. Me siento responsable del estrés que están soportando mi tía y tío, aunque sé que no es realmente mi culpa. También estoy preocupada por cómo esto impactará mi naciente reconciliación con Elaine.
Jaque ha sido increíblemente solidario, sugiriendo un viaje corto para despejar nuestras mentes y obtener perspectiva. Estoy considerando seriamente su sugerencia. No estoy segura de mis próximos pasos. ¿Debería intentar mediar entre mi mamá y mi tía y tío? ¿Debería permanecer al margen? ¿Cómo navego mi relación en evolución con Elaine en medio de esta confusión? Cualquier orientación sería profundamente apreciada. Han pasado aproximadamente 2 meses desde mi última actualización y la situación ha evolucionado de maneras imprevistas. Me gustaría expresar mi gratitud nuevamente por el apoyo y la orientación de todos, sus ideas han sido invaluables durante este difícil periodo. Después de una cuidadosa consideración, Jack y yo decidimos emprender el viaje corto que sugirió. Pasamos una semana en un tranquilo resort de playa, escapando del drama familiar. Nos brindó el tiempo necesario para relajarnos, reconectarnos y obtener perspectivas sobre los eventos recientes. Durante nuestro viaje, recibí una llamada inesperada de mi papá. Rara vez inicia el contacto, así que sentí que algo significativo había ocurrido. Papá me informó que mamá había sufrido un ataque cardíaco leve. Estaba estable y recuperándose en el hospital, pero los médicos le aconsejaron que evitara el estrés. A pesar de mis emociones complejas hacia mi mamá, sentí una oleada de preocupación y culpa. Jaque y yo inmediatamente interrumpimos nuestro viaje y regresamos a casa. Al llegar al hospital, encontramos a Elaine ya allí, luciendo agotada y ansiosa. Para mi sorpresa, mi tía y tío también estaban presentes. Explicaron que a pesar de los conflictos recientes con mamá, no podían quedarse lejos después de enterarse de su susto de salud. Su presencia tuvo un efecto calmante en todos. Al entrar en la habitación del hospital de mamá, me impresionó su fragilidad y vulnerabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio, y extendió la mano para tomar la mía. Por primera vez en años, vi un remordimiento genuino en sus ojos. Mamá habló, su voz débil pero resuelta. Se disculpó por su comportamiento pasado, confesando que las inseguridades y los miedos habían abierto una brecha entre nosotras. Admitió sentirse inadecuada como madre, especialmente después de confiarme a mi tía y tío durante mis primeros años. En lugar de enfrentar esos sentimientos, centró su energía en Elaine, creando una dinámica familiar poco saludable. Luego, mamá reveló algo impactante, había estado viendo a un terapeuta durante el mes pasado, esforzándose por comprender sus acciones y abordar sus problemas. El ataque cardíaco sirvió como una llamada de atención, haciéndole darse cuenta de la necesidad de enmendar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Elaine, que había estado escuchando en silencio, de repente rompió a llorar. Se disculpó por su papel en la disfunción familiar, admitiendo que había explotado el favoritismo de mamá en lugar de apoyarme. Expresó arrepentimiento por faltar a mi boda y no ser una mejor hermana. Mientras hablábamos, años de emociones reprimidas salieron a la superficie. Corrieron lágrimas, se hicieron acusaciones y se compartieron verdades dolorosas. Sin embargo, por primera vez, se sintió como si realmente nos estuviéramos escuchando el uno al otro. En medio de este torrente emocional, mi tía y tío se unieron a la conversación, compartiendo su perspectiva y explicando su decisión con respecto a su testamento. Enfatizaron que no se trataba de favoritismo sino de rectificar lo que percibían como años de desequilibrio dentro de la familia. Para asombro de todos, mamá le pidió a mi tía y tío que mantuvieran su testamento original. Ahora entendía su razonamiento y ya no deseaba impugnarlo. Reconoció que sus acciones habían sido impulsadas por el miedo y la codicia, no por el amor y la preocupación. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la dinámica de nuestra familia. Si bien no borró instantáneamente años de dolor y resentimiento, allanó el camino para la comunicación abierta y la curación. Todos acordamos asistir a sesiones de terapia familiar para abordar nuestros problemas y desarrollar relaciones más saludables. En cuanto a Jack y a mí, somos cautelosamente optimistas sobre el futuro. Dados estos acontecimientos, hemos decidido mantener límites saludables con mi familia al tiempo que les permitimos la oportunidad de demostrar su compromiso de cambio. Jack ha sido una fuente increíble de apoyo, recordándome que es aceptable proteger mi bienestar emocional mientras permanezco abierto a la reconciliación. Entiendo que tenemos un largo camino por delante, pero por primera vez en años, siento una sensación de esperanza con respecto a mis relaciones familiares.
Es una mezcla compleja de emociones, alivio, ansiedad, esperanza y dolor persistente, pero estoy dedicada a procesar estos sentimientos y darle a mi familia la oportunidad de enmendar. Gracias por su apoyo y orientación inquebrantables. Sus palabras me han brindado fuerza y claridad durante algunos de los momentos más difíciles. Continuaré brindando actualizaciones sobre nuestro progreso. Han transcurrido 6 meses desde mi última actualización y quería compartirles la evolución de las dinámicas familiares. Las sesiones de terapia familiar han sido desafiantes, pero increíblemente gratificantes. Hemos experimentado avances y retrocesos, pero, en general, observo un cambio positivo en nuestras interacciones. Mi mamá ha continuado con la terapia individual junto con nuestras sesiones familiares, haciendo avances importantes para comprender y modificar sus comportamientos pasados. Ha habido conversaciones difíciles que requerían que enfrentara el dolor que infligió, pero ha demostrado un deseo genuino de enmendar las cosas. Elaine y yo hemos estado reconstruyendo activamente nuestro vínculo fraternal. Hemos establecido citas de hermanas regulares para reconectarnos y compartir nuestras vidas. Ha sido gratificante descubrir a la persona en la que se ha convertido mi hermana sin la carga del resentimiento y la competencia. Mi papá, anteriormente pasivo en los conflictos familiares, también se ha involucrado más. Ha reconocido su papel al permitir la disfunción y se esfuerza activamente por estar más presente y ser más solidario. Mis tíos han permanecido increíblemente solidarios, participando en algunas sesiones de terapia familiar para proporcionar contexto y perspectiva sobre nuestra historia familiar. Han mantenido su decisión con respecto a su testamento, pero ya no es una fuente de conflicto. Jaque ha sido mi constante a lo largo de este proceso, ofreciendo paciencia, comprensión, apoyo y espacio cuando ha sido necesario. Su presencia sirve como un recordatorio continuo de la relación sana y amorosa que merezco. Un acontecimiento importante ocurrió el mes pasado cuando mi mamá se acercó a Jack y a mí con una propuesta. Sugirió renovar nuestros votos en nuestro primer aniversario con una pequeña ceremonia en la que participaran la familia inmediata y amigos cercanos. A diferencia de su sugerencia anterior de una segunda boda, esto se sintió genuino y desprovisto de culpa o motivos ocultos. Después de una cuidadosa consideración, Jack y yo estuvimos de acuerdo, viéndolo como una oportunidad para celebrar nuestro amor y el progreso que ha logrado nuestra familia. La ceremonia fue íntima y hermosa, llena de emoción y sinceridad. Presenciar a mi mamá, mi papá y Elaine genuinamente felices por nosotros fue un momento preciado. No afirmaré que todo es perfecto. Todavía experimentamos tensión ocasional, y los viejos hábitos a veces resurgen. Sin embargo, ahora poseemos las herramientas y la voluntad de abordar estos problemas directamente. He aprendido que la curación de las relaciones familiares es un proceso continuo que requiere paciencia, perdón y compromiso de todos los involucrados. Si bien sigo siendo cautelosamente optimista sobre el futuro de nuestras relaciones familiares, también estoy orgullosa de los límites que he establecido y del crecimiento personal que he logrado. Gracias por su continuo apoyo y orientación. Sus palabras me han brindado fuerza y claridad durante este periodo desafiante. Si bien nuestra historia familiar aún se está desarrollando, me siento esperanzada sobre los capítulos por venir.